Serían prioridades, ¿no, Victoria? Te sumo ya con esto, digo, prioridades, no sé, armar bulevares de cemento por toda la ciudad, que uno va manejando, caminando, se encuentra con bulevares de cemento, o prioridades es no cobrarle prácticamente ningún tipo de canon a las grúas que se llevan los autos mal estacionados, pero no sería prioridad darle buena alimentación a los pibes en las escuelas. No, y aparte, bueno, esto que bien mostrábamos, fíjate el presupuesto, digamos, esta quita, casi el 10%, más del 10% del presupuesto, tiene que ver con una definición política, ¿no? Y es bastante complejo cuando vos tenés un jefe de gobierno y una ministra que año tras año le quitan recurso a la educación para gastarlo, porque la educación sí es una inversión y la publicidad es un gasto. Ellos lo gastan en publicidad o en pauta publicitaria que hace que nunca le pregunte nadie, uno de aquellos periodistas que sí le pueden preguntar a la ministra qué pasa con este presupuesto, no se lo preguntan o no le repreguntan el problema de fondo que hay con respecto a las tomas y a esto que están reclamando los jóvenes. A ver, hay algo muy puntual que tiene que ver hoy con la de la policía de la ciudad, ¿no? La policía yendo a la casa de los padres, la policía informando de una denuncia penal. ¿Qué información tienen ustedes respecto a esto? No, lo vimos como todos, ¿no? Nos llegó anoche con mucho temor, digamos. La verdad es que lo que uno identifica ya en términos políticos, hace varias semanas que nosotros desde el Frente de Todos le venimos pidiendo al jefe de gobierno que tenga más responsabilidad, ¿no? Lo que uno identifica, más allá de las prácticas que llevan siempre adelante, sobre todo la ministra Acuña, ¿no? Maltratando a los docentes, bueno, todo lo que ya conocemos en este tiempo, pero acá hay una definición que tiene que ver mucho más con dirimir una cuestión interna dentro de su fuerza, llevando adelante estas prácticas que son muy peligrosas. La verdad que ver a la policía anoche, a la medianoche, en la casa de los padres, yo pensaba, digo, ojalá hubieran actuado con tanta rapidez cuando desapareció, por ejemplo, el policía Yacaranián, ¿no? Cuando desapareció el policía de la ciudad, no movieron un dedo, pero de repente, frente a una contravención, mandan a la policía de la ciudad a llevar adelante estas prácticas que son muy, pero muy peligrosas. Ahora, cuando escuchás que dicen acá hay manuales kirchneristas que enseñan a tomar colegios y que detrás de esto efectivamente lo que hay es una ideología aplicada por, y dijeron literalmente, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. ¿Qué pensás? Sí, ¿no? Y de hecho dijeron que los chicos toman la escuela a partir de manuales que los diputados, los legisladores del Frente de Todos le entregamos. Esto es un problema. ¿Ustedes entregaron manuales? No, ojalá pudiéramos entregar, la ciudad entregar a los chicos todos los materiales que los chicos necesitan, que no tienen que ver con la toma, digamos. Lo preocupante es que estamos hablando de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Primero que hay una ley de centros de estudiantes. Los chicos no actuaron porque sí, actuaron a partir de votaciones dentro del centro de estudiantes donde están exigiendo respuestas a denuncias que vienen haciendo. Ella niega todo esto, niega, digamos, la conformación de los centros de estudiantes, la forma en la que fueron electos, y después miente esto de plantear que los diputados se entregamos, y el problema principal tiene que ver justamente con esto, con si no existiera, hoy lo decíamos, si no existiera la cantidad de dinero que el jefe de gobierno pone en la pauta publicitaria, la ministra tendría que explicar muchas cosas, por ejemplo, cómo puede mentir de esta manera con respecto a hechos que no se sucedieron y cómo ese blindaje que también tiene la legislatura porteña la habilita a no venir a dar explicaciones de fondo. Le pedimos al jefe de gobierno que recapacite, porque para el año que viene falta tiempo. Él tiene, a diferencia de su adversaria política, tiene responsabilidad institucional. Y la verdad es que poner a las fuerzas policiales en el medio de este conflicto, que debería tener a la ministra de Educación al frente resolviendo los problemas que planteabas, tienen que ver con la vianda, tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver muchas veces, mira, hay varias escuelas que de hecho estaban buscando la forma de que las chicas puedan cumplir con estas pasantías porque le exigen determinada vestimenta que no tienen, no pueden viajar del sur al norte de la ciudad de Buenos Aires. Vos pensás política y después no tenés idea de cómo la vas a ejecutar sin invertir los recursos necesarios para que esa práctica efectivamente les sirva a los chicos. Bueno, esas cuestiones que deben ser las discusiones de fondo son las que tenemos que tener. El jefe de gobierno tiene que recapacitar, tiene que terminar con esta práctica de utilizar a la policía de la ciudad como mano de obra propia para dirimir su interna política. La interna que la resuelvan en otros ámbitos, pero que no utilicen las instituciones de la ciudad de Buenos Aires y que no tengan a los chicos en el medio de esta situación. Pau, no sé si vos querés hacer una pregunta, pero sí. También estaba pensando puntualmente en lo que tiene que ver con la comida.
¿no? Se habla mucho. Y de hecho recuerdo a Ofelia Fernández hacer una intervención muy interesante en la legislatura porteña. ¿Qué saben ustedes sobre justamente la empresa que brinda la comida? ¿Se pudo hacer alguna auditoría? Las empresas, son varias. Nosotros pedimos, bueno, volvemos a lo que te planteaba antes, hacemos los diferentes pedidos de informe. Lamentablemente, nosotros en la legislatura no tenemos la cantidad de votos para que esos pedidos de informe avancen efectivamente. Ahí se ve algo de la comida. El otro día estuve en la escuela de cerámicas. Claro, esto más que una vianda es un sándwich que te armás cuando no te queda nada en el fondo de la heladera. Ellos le llaman refrigerio. Y dicen que no computa, como si vos preguntás ahora a autoridades de la cartera de salud, de educación, te dicen que es un refrigerio que se lo dan, para colmo, a las personas que tienen una beca, ¿no? Ni siquiera es algo que se lo dan a todo el mundo y que se lo dan o a la mañana o a la tarde. Lo que denuncian los chicos es que ese fiambre muchas veces está en mal estado, al igual que la fruta, y que además ni siquiera se lo dan a todo el mundo. Pero eso no es un almuerzo. No. Sí. Bueno, por eso digo, le llaman refrigerio. Sí. No hay pero almuerzo, entonces. Lo sería, Dios. Para algunas escuelas, por ejemplo, en cerámicas, que ahora los chicos lo están tomando, vos tenés chicos que entran 7:30 de la mañana, es una escuela de arte, así que están casi algunos hasta las 6:30 de la tarde, y son unas galletitas de agua a la mañana, mate cocido, eso es el refrigerio, que es el almuerzo hasta las 6:30 de la tarde en adolescentes. Que todos los que tenemos adolescentes sabemos que necesitan alimentarse de otra manera. Bueno, detrás de estas preguntas también estamos, y no es porque la ciudad no tenga recursos para volver a lo que alguna vez existió, porque antes de esta gestión en la mayoría de las escuelas estaban los comedores, y los chicos comían mucho mejor que ahora. Y algunas escuelas todavía lo conservan, pero antes, los que íbamos a la escuela pública, estaba el comedor. Se comía con esta idea de optimizar los recursos, se terciariza y termina pasando esto. Pagamos mucho más caro este alimento que no termina de alimentar a nuestros chicos. Pero son las viandas, es la infraestructura, es la formación, es lo que pasa con esta idea de que recuperamos horas, ¿no? De repente una ministra que viene desguazando el sistema de educación se para en la pandemia utilizando la educación como una bandera que nunca fue la bandera de este gobierno. Ahora, Victoria, te escuchaba hablar del blindaje mediático, ¿no? Del que goza el gobierno de la ciudad. Para colmo, ustedes dicen no tienen los votos en la legislatura, no se puede pedir informes, no se puede interpelar funcionarios, no se puede sacar una ley, por ejemplo, la de alimentos, que le mejore las condiciones a los chicos. El propio Macri lo acaba de respaldar a Larreta hace un rato a través de una carta de Facebook. Y el gobierno de la ciudad parece que va a seguir haciendo esto porque además le habla al electorado y se sigue anulando la discusión, ¿no? Pienso que qué difícil es, por un lado, poder discutir de educación pública y por otro lado hacer algo para realmente mejorarle la condición a los chicos, ¿no? Porque digo, en todo esto lo que se pierde es la oportunidad de hacer algo. Absolutamente, y además teniendo tantas posibilidades de hacerlo, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces en nuestra ciudad cuando vos trabajás, y yo integro a la Comisión de Salud, vos identificás infinidad de situaciones que nosotros en nuestra ciudad tenemos los recursos para poder ponerlo en valor. Decís, bueno, ¿cuánto mejor sería el sistema de salud si nosotros logramos trabajar en determinado sentido? Y la verdad es que permanentemente, digamos, esos caminos se van anulando, no porque no se den cuenta, no porque no identifiquen el problema, sino porque tienen la definición de que esto suceda. Recuerden que la ministra hace un tiempo planteó que el problema tenía que ver con los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, que el problema de la educación tenía que ver con la ideología o la formación que tenían los docentes en nuestra ciudad. De ahí nace la UNICABA, fue motivo de muchísima resistencia lo que pasa en los profesorados de la ciudad, que al día de hoy resisten, porque literalmente esa pura resistencia que están esperando la embestida final, porque hay como un desguace que viene por eso, digamos. Es la ministra de Educación, y en un Zoom, no sé si lo recuerdan, pero planteaba que los docentes de la Ciudad de Buenos Aires en realidad son personas que fracasaron con lo que quería hacer y por eso son docentes. Mauricio Macri, ¿no? Las personas se caen en la educación pública. Esa es su ideología, y a partir de ahí se actúa. Lo que pasa es que ahora juega una cuestión política interna donde una ministra muy temeraria como es Acuña, que tiene, por supuesto, una intención de posicionarse para las elecciones del año que viene, avanza en este sentido contra los estudiantes.
creemos y lo denunciamos, la situación es muy peligrosa, le pedimos que paren con estas provocaciones, que se sienten, que ejerzan lo que dicen todo el tiempo, no el diálogo, el consenso, bueno, que lo ejerzan. Son adolescentes, son jóvenes, son nuestros adolescentes, no porque sean del kirchnerismo, de la fuerza que sean, son nuestros chicos de nuestras escuelas y la ministra tiene la responsabilidad de buscar una solución frente a este conflicto, que no es a través de la policía. No, desde ya. Ahora, el jefe de gobierno, hasta el momento yo no lo escuché, ¿no? Hablar del tema, depositó todo en la ministra. No sé si alguno lo escuchó. No, el que lo respaldó fue Macri hoy, que hace un rato nada más saca una carta a través de redes sociales donde de alguna manera respalda esto dice, no ceder ante las tomas. ¿No? Así se refiere, porque dice que ni los padres ni los jóvenes cumplen la ley y se atienen a lo que se debe hacer, ¿no? ¿Qué pasó con lo de las grúas al final en la ciudad? ¿Que se había dado de baja el contrato? ¿Se va a reevaluar? Bueno, nosotros pedimos, ahí justamente, mirá, ahí tenés un buen ejemplo para mostrar, digamos, la posibilidad que uno tiene. Nosotros pedimos generar una sesión especial para poder denunciar a partir de esa sesión qué pasaba con el tema de las grúas. La sesión nos permitía justamente poder pedir la documentación. Bueno, se suspende la sesión especial porque el jefe de gobierno rápidamente resuelve el traspaso de las grúas a la ciudad de Buenos Aires. Ahora la pregunta es si lo podía hacer tan rápido, ¿por qué no lo hizo antes? O sea que en este momento dependen de la ciudad de Buenos Aires. En este momento depende de la ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, durante todos esos años que el sistema de acarreo fue privado y con concesiones y espacios que entre todos, que eran de nuestra ciudad, que todos los porteños le cedimos. Pero entonces hoy, si la grúa te lleva el auto, además de la multa que te cobra la ciudad, ¿le pagás a la ciudad? Le pagarías a la ciudad. Porque cuando la grúa actúa, tenés por un lado la multa por mal estacionamiento, la multa, y además el pago del acarreo. Claro. Ese acarreo ahora va a la ciudad de Buenos Aires. Tendría que venir a la ciudad de Buenos Aires. Ahora la pregunta, Luli, es... debería ser de sentido común. Si era tan fácil de resolver, ¿por qué no lo resolviste antes? Cuando por primera vez teníamos la posibilidad de tener una instancia donde estaban los votos para la sesión especial, estaban las bancas, y tenían que remitirnos esa información, se anula, toma la definición de avanzar en este sentido. Bueno, así debería ser todo. Por eso es tan importante que digamos, lo decimos siempre, esta impunidad que le da claramente la cantidad de dinero que tiene nuestra ciudad puesta en la pauta publicitaria, esto de que nadie le repregunte nada, de que nadie repregunte, es un problema para la ciudad, es un problema para todos nosotros. Bueno, eso no va a ser para siempre, no puede ser para siempre. Bueno, nosotros trabajamos para eso, por lo menos para generar... instancias donde podamos trabajar los problemas de fondo. Lo que está pasando acá con los chicos, acá Macri, Larreta, bueno, Larreta no se pronunció, Acuña, te hablan de la forma, como si la situación, el problema fuera de forma. El problema no es de forma, es de fondo. Entonces lo que hay que trabajar es justamente para poder abordar de fondo esta problemática que tienen nuestras escuelas de la ciudad. Y es consecuencia de la no gestión de 15 años, no le pueden echar la culpa a nadie. Hace 15 años gobiernan la ciudad más rica del país. Si no lo hicieron fue porque no quisieron nada más. Acá estoy leyendo un hilo de Twitter de Damián Fresolano que cuenta que en el primer semestre del año el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ejecutó en un 109% el presupuesto de publicidad y propaganda. O sea, la plata que tenía destinada para todo el año ya la ejecutó en un 109%, se sobrepasó. Y en infraestructura escolar, en los primeros 6 meses del año ejecutó el 33%. Debería ser un 50%, se calcula que en un año se va a ejecutar el 100%. Digo esto porque son números puntuales. Bueno, 340 millones más de lo presupuestado para todo 2020 es lo que se gastó en publicidad y propaganda. Se ejecutaron en la ciudad de Buenos Aires para publicidad y propaganda en lo que va de los primeros 6 meses del año, 3.800 millones de pesos. Wow, ¿no? 3.800 millones de pesos en propaganda, mientras que, bueno, es un hilo muy interesante, podemos por ahí compartirlo, ¿eh? El gobierno porteño ejecutó 20.000, ¿es esto? Sí, 20.000, para alguien que me ayude, no sé si son 20.000 o 20 millones, no, 20 millones, sí. Me parece un montón igual. Por día, 20 millones de pesos en publicidad y propaganda. ¿Será?
Pero vos fíjate que de hecho en todo el país está la propaganda de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, si no me equivoco, Juliana publicaba ayer en un partido internacional la publicidad de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, hay mucho dinero puesto en lo que la transformación no para, ¿no? Claro, y después si vos ves, mira, hay un dato, yo soy muy horrible para memorizar las cifras, pero hay un dato de un reclamo que tiene el jefe de gobierno que tiene que ver con la quita de la coparticipación para las fuerzas de seguridad. Y hay un compañero nuestro, el diputado Vitali, que hizo un informe porque integra la Comisión de Presupuesto, donde con el dinero que tiene la policía de la ciudad, actualmente el jefe de gobierno le quitó a la policía para invertir, para poner en publicidad. Gracias, Victoria, por haber venido.